Otra vez buenos días. Después de la inauguración del señor decano y de doña Encarnación Gutiérrez, ¿no? Gutiérrez. Empezamos ya con la primera mesa del Congreso. Y tengo el placer de tener en esta primera mesa a varios amigos, no solo grandes especialistas, pero sobre todo amigos. La profesora Christine Mazzoli-Guintard, de la Universidad de Nantes, de Francia, nos va a acompañar vía Internet y nos va a deleitar con una ponencia titulada Entre memoria e historia, los orígenes de Madrid. Todos conocemos las grandes publicaciones de la profesora Mazzoli sobre Madrid, estas publicaciones a las que aludó la profesora Viguera ahora en su presentación. Cedo la palabra, por tanto, a la profesora Mazzoli-Guintard online. Después pasaremos al resto de nuestros invitados. El profesor Eduardo Manzano Moreno del CSIC de Madrid, del Instituto de Historia del CSIC de Madrid. Nos va a acompañar también la profesora Elena de Felipe Rodríguez y el profesor Juan Javier García Abad Alonso de la Universidad de Alcalá. Y también nos van a acompañar el profesor Antonio Malalana Ureña de la Universidad CEU de San Pablo y la profesora María del Carmen Escribano Ródenas de la Universidad CEU de San Pablo también. De momento, en un primer lugar, cedo la palabra a la profesora Christine Mazzoli-Guintard. Procedo a darte la palabra, Christine, que si no, no se te puede escuchar. Que desde antes me van a escuchar muy bien y que, bueno, que podré decir lo que quisiera decir. Voy a compartir pantalla, a ver si... pero... El coordinador me tiene que permitir compartir pantalla porque de momento no puedo. Aquí. Ahora sí, gracias. Bien. Ante todo, quisiera agradecer al Centro de Estudios sobre el Madrid Islámico la organización de un congreso sobre historia y memoria del Madrid Islámico, tema que me resulta de sumo interés desde que a finales de los años 2000 María Jesús Viguera me incitó a reunir datos para realizar una primera monografía urbana. También quisiera agradecer a todas las instituciones que han permitido la realización del evento y claro, quisiera agradecer en particular a la Universidad Complutense de Madrid que recuerdo con mucho cariño porque allí empecé a estudiar el árabe a principios de los años 90, ¿no? Y claro, muchísimas gracias al CEMI por haberme invitado a participar en este congreso. En el Centro Histórico de Madrid, detrás de la catedral, se encuentran dos elementos del patrimonio urbano. Primero, una estatua de piedra de la Virgen de la Almudena, colocada en una hordacina, por encima de una inscripción que reza así: imagen de la María Santísima de la Almudena, ocultada en este sitio en el año 712 y descubierta milagrosamente en el año 1805. Y también está una placa que indica, junto a este lugar se emplazó desde el siglo IX la plaza de la principal entrada al Madrid islámico. Ambos elementos del patrimonio madrileño constituyen lo que Pierre Nora llama lugares de memoria, es decir, elementos patrimoniales simbólicos de una comunidad humana, en nuestro caso, la cristiana y la musulmana. Lugares de memoria que, por otro lado, hacen referencia a los orígenes de Madrid en la Edad Media. La placa remite al rico corpus documental, textual y arqueológico relativo a la más antigua implantación de un hábitat permanente en la colina de Palacio,
implantación relacionada con el reino del emir Mohammed I. Y la estatua remite a la memoria colectiva que sigue transmitiendo la idea de un poblamiento anterior a la época omeya. Estos lugares de memoria remiten pues a la historia por un lado y a la memoria por otro lado, conceptos que los historiadores suelen oponer. Por un lado está la memoria engañosa y militante, la memoria instrumento del poder frente a la historia objetiva y transmisora de verdades, ¿no? Jacques Le Goff es uno de los medievalistas que más ha hablado sobre este tema, ¿no? De historia y memoria. Pero también se suele definir la memoria como un deber, exigencia de luchar contra el olvido, tarea de la cual nos encarga la historia. Y este debate entre historia y memoria ha evidenciado la importancia que se suele acordar, que tenemos que acordar al momento clave de la construcción de la memoria, el momento cuando la memoria aparece y qué sociedad forja la memoria. Con este enfoque quiero volver a examinar cómo ha sido narrada la historia de los orígenes de Madrid entre las prácticas sociales de construcción y conservación de una memoria cristiana y más ampliamente una memoria antiislámica y los componentes de un corpus documental que en su estado actual y para los más antiguos datan de época omeya. Por eso, bueno, son 3 puntos, ¿no?, los que voy a evocar esta mañana. Primero, el tema de la construcción y de la conservación de la memoria antiislámica. En segundo punto, el corpus documental de época andalusí, que tenemos de momento, ¿no? Y por fin, cómo podemos pretender pasar del corpus documental a la historia. Primer punto, pues, la memoria antiislámica de la Fundación de Madrid. El tema, ¿no?, que es el mío, es cómo fue construida y cómo fue conservada esta memoria. Los indicios más remotos de la memoria antiislámica de Madrid son del siglo XIII y pertenecen al ámbito etimológico. En las fuentes documentales latinas, Madrid aparece desde principios del siglo XI en la Crónica de San Piro con la forma Magherit, que es mera transcripción del árabe Majrit. En esa época, Madrid pertenece al Califato Omeya de Córdoba y, lógicamente, su nombre es árabe. Tras la conquista de Toledo y de su reino, cuando Madrid quedó incorporada en el reino de Castilla, la transcripción del topónimo árabe sigue siendo la forma usualmente empleada. Pero en una bula de Honorio III, fechada en el año 1220, aparece por primera vez la forma Maioritum, forma fraguada en la curia papal, tal y como puso de relieve Jaime Oliverasín, como respuesta al extraño nombre de una ciudad que pertenecía desde entonces a la cristiandad. Convertir Majrit en Maioritum permitía integrar la villa al mundo cristiano y al mismo tiempo permitía proponer una etimología latina para el topónimo. Maioritum tiene como origen mayor. Esta etimología inventada permitió dar los últimos toques a la integración de la ciudad en la cristiandad. La invención de un topónimo primitivo, Ursaria, sustituido por Majrit, es obra de los cronistas medievales. Lucas de Tuy, que muere en 1249, afirmó que Ursaria se mudó en Madrid. Y por fin, a partir de finales del siglo XV, aparece asociado a Madrid el topónimo latino Mantua. Tal equivalencia se da por primera vez en una traducción latina de la cosmografía de Ptolomeo del año 1492, donde una mano anónima glosó y falsificó el texto para indicar en el centro de la península Mantua, Ursaria, Olim, Madrid. O sea que en los siglos XIII, XIV, XV se dieron los primeros pasos tímidos en la construcción de una memoria anteislámica que era entonces latina. Fueron los eruditos de los siglos XVI y XVII quienes desempeñaron un papel fundamental en la construcción de la memoria anteislámica de Madrid. La corte de un imperio donde nunca se ponía el sol
no podía tener orígenes menos prestigiosos que las demás capitales europeas de la época. Los eruditos de la corte madrileña construyeron tanto leyendas como vestigios arqueológicos. El topónimo Mantua aparece asociado a los carpetanos por primera vez en 1548 en el libro de grandezas y cosas memorables de España de Pedro de Molina. En 1553, Francisco Tarrafa, autor de una crónica general de España, introduce un elemento nuevo, el héroe fundador, Ocnos, personaje que según Virgilio fundó Mantua, y Ocnos tardó casi medio siglo para integrarse en el imaginario colectivo. En 1999, para la entrada de Margarita de Austria, se fabricaron para la puerta de Alcalá una estatua de Ocnos y una de su madre Manto. En 1623, Gil González Dávila incorpora Ocnos a un relato sobre los orígenes de Madrid, relato que Jerónimo de Quintana completa y desarrolla en 1629, precisando el nombre del héroe Ocnos Viano. Y claro, está la famosísima leyenda de la Virgen de la Almudena, que figura en crónicas y obras apologéticas a partir del siglo XVII. Bueno, la historia es muy conocida, ¿no? El apóstol Santiago trajo a Madrid una estatua de la Virgen y en 712, antes de la llegada de los conquistadores árabo-musulmanes, un herrero madrileño escondió la estatua en la muralla para protegerla. En 1805 quedaba en la memoria colectiva el recuerdo de la estatua, pero nadie sabía dónde la imagen estaba escondida. El rey Alfonso VI encabezó el día 9 de noviembre una procesión que recorrió los lugares donde podía estar ocultada la estatua y cuando el cortejo procesional pasó cerca del Almudín, se derrumbó parte de la muralla, descubriendo la estatua negra por los dos cirios que la alumbraban desde 373 años. Y los eruditos de la corte madrileña construyeron también vestigios arqueológicos. El erudito Juan López de Hoyos indica cuando se hicieron obras en la muralla en 1569, se descubrió un dragón labrado en piedra, indicio de una construcción de dicha muralla por los griegos. Y en el siglo XVII fue descubierta en el claustro de la iglesia Santa María de la Almudena una lápida del año 700 que era una inscripción funeraria misteriosamente desaparecida, claro, y que pertenece al proceso de construcción de la memoria anteislámica de Madrid. Desde el siglo XIX se consolidó la memoria anteislámica, que pasó por la reactivación de las leyendas. Hoy día la leyenda sigue siendo muy presente, la leyenda de la Virgen de la Almudena sigue siendo muy presente en la memoria colectiva a través del nombre de la patrona de Madrid, la Santa María de la Almudena, el himno a la Virgen, la estatua conservada dentro de la catedral y la placa colocada debajo de la imagen de piedra recuerdan los datos de la leyenda, o sea que reactivan siempre los datos de la leyenda. Y hoy día el símbolo madrileño del oso y del madroño sigue difundiendo el mito de la primitiva Ursaria. En cambio, la leyenda del héroe fundador griego desapareció en la primera mitad del siglo XVIII, sin duda porque solo una reducida élite culta podía entenderla. La corriente... En cuanto al tema de la etimología, la corriente historiográfica que dominaba el mundo académico decimonónico, conservador y nacionalista, buscó y encontró orígenes antiguos para el topónimo Madrid, que procedía de miacum, derivado del griego mega, que procedía del latín matrice, de un término celta, de un término germánico, de un término púnico, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo, para consolidar la memoria, se buscaron vestigios romanos. Y como en la vía 24 del itinerario de Antonino entre Segovia y Complutum estaban dos paradas, Miacum y Titulcia, cuyos emplazamientos exactos quedaban desconocidos, pues se propuso la equivalencia entre Miacum y Madrid, lo que permitió convertir la calle Mayor en parte de la vía 24 y la Plaza Mayor en la encrucijada de dos vías romanas. Quiero decir que desde el siglo XIII
se edificó poco a poco una memoria antiislámica de los orígenes de Madrid, siendo determinantes al respecto los siglos XVI y XVII. Memoria muy distinta de las informaciones proporcionadas por el corpus documental relativo a una presencia humana permanente en el centro histórico de Madrid. El corpus documental de los historiadores, ¿no?, es doble. Por un lado, los archivos del suelo y por otro, los textos árabes. Primero, bueno, los materiales de época omeya y taifas. Los vestigios de villaes aparecidos en la casa de campo o en la zona del aeropuerto de Barajas indican la existencia de un hábitat en época romana a cierta distancia de la colina donde nació Madrid. Encuentro al Madrid visigodo, se trata de necrópolis ubicadas una en Vicálvaro, más allá de la M40, o Paseo de Extremadura, es decir, también en un lugar apartado de la cornisa del Manzanares. 2 minutos, por favor. Sí. ¿Que no me escuchan o...? No, sí, te quedan 2 minutos. Ah, ¿me quedan, contó? 2 minutos. 2 minutos, ¡uf! Sí, gracias. Bueno, entonces iré un poco más rápido, ¿no? Bueno, los vestigios omeyas que aparecieron son la muralla, ¿no?, que demuestra que tiene material y técnicas omeyas, ¿no? Los tramos de murallas atribuidos al periodo andalusí están en Cuesta de la Vega y en Plaza de la Armería. También, claro, están los artefactos, lo que son testimonios del Madrid de los siglos IX y XI, que aparecieron a partir de las excavaciones arqueológicas de los años 70. Y también está el famoso vestigio de un majra que apareció Plaza de los Carros, que es el único testimonio de un viaje de agua de época islámica. Entre la documentación arqueológica está, claro, la epigrafía, con la famosa estela funeraria del año 921, ¿no?, publicada y estudiada por María Antonia Martínez Núñez. Eso es la arqueología, ¿no?, el corpus documental arqueológico. En cuanto a los textos árabes, es a partir del siglo X que Madrid aparece en la documentación textual árabe. Y el más antiguo texto relativo a Madrid se debe al cronista Al-Razi, texto transmitido por Ibn Hayyan y que María Jesús Viguera dio a conocer. Este texto de sobra conocido nos da el nombre del constructor de Madrid, Mohamed I, lo que hizo, que fue Baná, y lo que construyó o reconstruyó, que es el Heysen de Madrid. Y por fin, yo diría que el último elemento del corpus documental de época andalusí es la etimología, con 2 palabras, Madrid por un lado y Almudena por otro. Bueno, ciertos eruditos del siglo XVI habían afirmado el origen árabe del topónimo Madrid sin llegar a conocer la etimología de la palabra, y hay que esperar el año 1770 con Miguel Casiri, que estableció una relación entre Madrid y Majra. Y bueno, y claro, la otra palabra que es Almudena, que procede del árabe Almudaina, diminutivo de Madina, con el significado de alcazaba urbana. O sea que en el estado actual del corpus documental sobre Madrid es a partir de la época omeya cuando se acumulan indicios de la presencia jamás interrumpida de un hábitat dentro del centro histórico de Madrid. Según Al-Razi, fue el emir Mohamed I quien mandó hacer obras en Madrid. Ahora bien, la tarea del historiador es pasar del corpus documental a la historia, es historicizar el corpus documental. ¿Qué dice el corpus documental sobre la decisión emiral y sobre los actores sociales que desempeñaron un papel activo en la construcción? Primero tenemos el discurso oficial, que es guardar las brechas de las fronteras de Toledo, ¿no? Y los historiadores plantearon la cuestión de saber de qué frontera se trataba, ¿no? De la frontera hacia el norte, hacia los reinos cristianos, y de la frontera interior, ¿no?, hacia el centro del Emirato de Córdoba. Segundo elemento del corpus documental, que es baná, que significa construir de nueva planta o reforzar. Bueno, ahora bien, la decisión emiral esconde, claro, a los albañiles que edificaron la muralla, a los hombres y a las mujeres que poblaban la zona y participaron en la construcción. Algunos indicios 1 minuto, por apuntan... favor, vamos terminando. Sí. Ay, es que me habían dicho que 20 minutos y son, bueno, como apenas 10, ¿no? Pero bueno,
Entonces no volveré sobre este topónimo híbrido, sobre las infraestructuras del arroyo de San Pedro, y llegaré pues solamente a la conclusión. Pasando, lo siento mucho sobre los bereberes. Bueno, volver a los lugares de memoria que se hacen frente de un lado y otro de la Cuesta de la Vega, la estatua de la Virgen de la Almudena, por un lado, que recuerda la memoria cristiana anterior a 711, y el Parque Mohamed I, que recuerda la historia omeya de los años 860. Y ahora bien, yo quiero terminar con esta idea, es que la historia omeya solo da protagonismo al emir, protagonismo oficial al emir en la fortificación de Madrid, y deja en la sombra a los actores de la construcción, y entre ellos desempeñaron un papel los bereberes instalados en la zona, que actuaron como gobernadores de un ejército que habían construido o que habían fortificado con el apoyo de Córdoba. Bueno, muchas gracias. Ya, termina. Pues muchas gracias, Christine. No he dicho al comienzo que la profesora Christine Mazzolí es profesora titular de Historia Medieval en la Universidad de Nantes, y su libro más destacado sobre Madrid es el que se titula Madrid, Petite Ville de l'Islam, que ha sido traducido al castellano en el año 2011 con el título Madrid, Pequeña Ciudad del Andaluz. Muchas gracias, Christine. Siento tener que cortar, pero es que el tiempo apremia. Por tanto, paso a nuestro siguiente ponente, el profesor Eduardo Manzano Moreno. Y el profesor Eduardo Manzano Moreno es... Hace falta buscar una cosa para no encontrar. El profesor Manzano es doctor en Historia Medieval. ¿Quieres pasar aquí? Es doctor en Historia Medieval por la Universidad Complutense y tiene un máster en Master of Arts en Near Eastern Studies. En la actualidad ha sido investigador invitado en el St. John's College de la Universidad de Oxford y profesor invitado en la Universidad de Chicago. Entre sus obras sobre el Andaluz destacan Conquistadores, Emires y Califas, los Omeyas y la formación del Andaluz, del año 2006, The Iberian Peninsula and North Africa, del año 2009, y en el año 2019 ha publicado La Corte del Califa, 4 años en la Córdoba de los califas omeyas. En la actualidad, el profesor Eduardo Manzano, es profesor en el CSIC de Madrid, al que le paso la palabra para deleitarnos durante 15 minutos con su presentación, algunas consideraciones sobre la frontera andalusí en el siglo X y el papel de la fortaleza de Madrid. Gracias, Eduardo. Bueno, pues muchísimas gracias, Soja, perdón. ¿En qué estaría pensando? Muchísimas gracias, Soja. Y muchísimas gracias al Centro de Estudios sobre Historia del Madrid Islámico por su amable invitación aquí y sobre todo por haber realizado este congreso en circunstancias tan difíciles, los aplazamientos, etcétera. Y estoy seguro de que ha sido un trabajo ímprobo el que nos ha traído hoy hasta aquí, pero es una gran noticia poder volver aquí y ver a algunos colegas y ver a mucha gente que puede vernos a través de la red. El tema de este congreso, que es Memoria e Historia, es un tema que a mí me resulta muy interesante. He escrito varias cosas sobre él, es un tema que me ha interesado siempre mucho. Y desde que hice un trabajo con algunos colegas de historia contemporánea sobre las relaciones entre memoria e historia, y yo siempre comparo un poco, siempre trato de lanzar la idea de que el pasado es un universo extraño, es un universo ajeno a nosotros. Y siempre comparo un poco la historia y la memoria con la astronomía y la astrología. Los astrólogos nos dicen que el universo no es extraño, sino que realmente los planetas, estrellas, etcétera, nos están afectando y de alguna manera determinan nuestras vidas. Los astrónomos nos traen peores noticias y nos dicen que no es así, que las galaxias, las estrellas, los agujeros negros, etcétera, tienen su vida independientemente de la nuestra.
Desgraciadamente para los historiadores generalmente nos toca el papel de astrónomos, es decir, el papel de tratar de desentrañar un pasado e intentar quizá manifestar que es cambiante, que es ajeno a nosotros y que muchas veces el tratar de hacer que se acerque hasta nosotros nos introduce unos laberintos que son muy difíciles de salir, ¿no? Esto es un tema sobre el que he reflexionado mucho, como digo, y la conclusión a la que he llegado siempre, o la que para mí cada vez es más clara, es que para tratar de acabar con las manipulaciones y estos elementos a veces un poco desastrosos que estamos viviendo hoy en día, la mejor manera es precisamente tratar de considerar el pasado desde el punto de vista de los astrónomos y reconocer que es tan ajeno y distante como lo son las galaxias, pero que es muy interesante conocer cuál es nuestro lugar en el universo, y esto nos ha cambiado muchas ideas. Y si conseguimos los historiadores aumentar la conciencia histórica, yo creo que podríamos de esta manera desterrar muchas ideas y muchas distorsiones y muchas formas de memoria, como la que ha planteado ahora la profesora Mazzolí, que responden a ideas nacionalistas, exclusivistas, etc. Bueno, yo voy a tratar aquí sobre lo que es Madrid en la frontera de Al-Ándalus, en un tema que realmente Madrid en las últimas décadas ha conocido, el conocimiento histórico que tenemos sobre Madrid en las últimas décadas, como digo, ha aumentado de una manera muy considerable. ¿Me puedo quitar la mascarilla? Porque es que ¿me puedo quitar la mascarilla un segundo? No. Yo creo que sí, ¿no? ¿Sí? Está protegido por eso. Sí. Bien. Los datos de las fuentes escritas han sido exhaustivamente examinados gracias al trabajo de arabistas como María Jesús Viguera, Cristín Mazzolí o María Luisa de Ávila, que han examinado no solo las crónicas históricas, sino también los diccionarios biográficos. Y yo creo que las fuentes escritas están perfectamente ya conocidas con todos los datos procedentes, con todos los datos relativos a Madrid. Pero a esto se le ha añadido también una gran cantidad de arqueología que se ha realizado en estas últimas décadas. Desgraciadamente, los nuevos datos arqueológicos no son todos los sistemáticos que querríamos y pues, muchas veces proceden de actividades puntuales, de actuaciones puntuales que se realizan bien en el casco histórico de Madrid o en excavaciones realizadas en su entorno, pero muchas veces con un carácter de urgencia. Y en este sentido yo creo que una de las cosas que se podría salir de este congreso es pedir por favor a las autoridades que sean más cuidadosas con las excavaciones arqueológicas, con los restos arqueológicos, que no han tenido el tratamiento que yo creo que merecen. Porque una de las cosas que está surgiendo yo creo que con bastante intensidad en los últimos años es que Madrid, que considerábamos siempre, o por lo menos yo consideré cuando hice mi tesis doctoral allá por los años 90, por los años 80, más que los 90, que realmente era un lugar, bueno, pues uno más dentro de la frontera, realmente se está revelando como un lugar interesantísimo, con una gran cantidad de elementos que son enormemente interesantes y a los que voy a tratar de referirme de manera muy rápida en esta ponencia. Sin embargo, Madrid, el punto, la fundación de Madrid tiene que ver con la situación fronteriza que se vive en esta zona, en el sentido de que es necesario cambiar la percepción que tenemos hoy en día con respecto al territorio de la península ibérica y situarnos en un momento como es el siglo VIII en el que se ha producido la conquista árabe del año 711 y esto ha dado lugar a la creación de una frontera, el llamado Zagr, que separa los territorios del Dar al-Islam, aquellos en los que los musulmanes tienen seguridad de sus bienes y sus personas porque están protegidos por la vigencia de la ley musulmana, del Dar al-Harb, o el territorio de la guerra o el ámbito de la guerra, donde esas condiciones no existen. Y esto es una cosa que la tratadística musulmana en época medieval desarrolla de una manera muy exhaustiva. Esta situación de esta frontera es una situación muy interesante. Este mapa, por cierto, tiene un pequeño error ahí. El reino de Pamplona está mal dibujado. Pero bueno, lo importante es que, como digo, la situación de frontera en la península ibérica es muy curiosa, porque la frontera, digamos que se plantea con respecto a las poblaciones del norte, fundamentalmente en las zonas montañosas, donde la conquista árabe del 711 no logra imponerse, debido a un aspecto que muchas veces no se tiene en cuenta, y es que los árabes, cuando conquistan la península, se apoyan fundamentalmente en las ciudades. Es su punto de apoyo. Y, en cambio, en estas zonas del norte, montañosas, esta red de ciudades o está en decadencia o no es tan fuerte como en las zonas del sur. En la frontera de Al-Ándalus, este Zagr se organiza a través del Valle del Ebro, y ahí tenemos una clara
línea de fortalezas y una clara línea de ciudades que van desde Zaragoza, Huesca, Lérida y Tortosa. Pero, sin embargo, como ven ustedes aquí, la frontera pega un vuelco, es decir, pega una especie de cambio con orientación hacia el sur, suroeste, que está provocada quizá por uno de los temas más controvertidos que se producen en la península ibérica en la Edad Media o en este periodo, que es la famosa despoblación del Valle del Duero. A partir de la década en el año 741 tiene lugar la gran rebelión bereber, de estos grupos que han participado en la conquista junto con los elementos árabes, y las fuentes nos dicen que esto provoca el retraimiento de la frontera hacia la zona del sur, concretamente hacia la zona de la Cordillera Central. Y, en cambio, esta zona del Valle del Duero queda como un territorio de nadie. Yo últimamente he propuesto denominar este territorio como una zomia, es decir, este es un término que han acuñado los antropólogos que se refieren al sudeste asiático y que se refiere a zonas donde existen poblaciones que, sin embargo, no tienen un encuadramiento administrativo claro, es decir, no están sometidos a un poder político o un poder social. Da toda la impresión, efectivamente, que a lo largo del siglo IX hay población en el Valle del Duero, pero que esta población no está sometida a ningún poder político ni en el norte ni en el sur. Y esta población, como digo, los emires de Al-Ándalus, esta zona de Valle del Duero, no son capaces de controlarla territorialmente, no tienen la capacidad política o militar de establecer la frontera en zonas más al norte, y es verdad que esta zona queda un poco, a lo largo del siglo IX, como un territorio de nadie. Y esto es lo que obliga a esta frontera, a esta curva que ven aquí, y de tal manera que esta frontera pasa a apoyarse fundamentalmente en la línea de los asentamientos que recorren los valles de los ríos afluentes del Tajo, fundamentalmente, en su margen derecha, y una serie de ciudades que algunas de ellas preexistentes, pero otras que en cambio van ahora a conocer un gran auge, en todo el eje que va desde Zaragoza, Calatayud, Guadalajara, Alcalá de Henares y precisamente Toledo, que es la antigua capital visigoda y que sabemos que es una ciudad en la que hay no solamente es un lugar importante dentro de la frontera, sino que además también es una ciudad que se revela con mucha frecuencia frente a los emires omeyas. Es una ciudad además también que tiene el interés de que no parece que en ella haya una gran cantidad de asentamientos árabes o bereberes, no parece que haya asentamientos foráneos, pero sí que sabemos que la población se islamiza, y se islamiza con bastante fuerza, es decir, que a partir del siglo IX y X realmente hay una población conversa importante en Toledo. Por alguna razón, posiblemente debida a las imposiciones fiscales, posiblemente debida a las imposiciones militares, posiblemente debidas a la necesidad de preservar su propio autogobierno, como digo, Toledo protagoniza una gran cantidad de rebeliones frente al poder omeya, y es en este contexto donde tiene lugar la fundación de este Hisn, inicialmente, este castillo, esta fortificación de Madrid por parte del emir Muhammad I, junto con los asentamientos, junto con las fortificaciones de Talamanca y Peñafora, que es muy bien conocido y que ha sido estudiado ya por otros autores. Lo interesante, lo que a mí me gustaría aquí hoy resaltar, son dos cosas, en primer lugar. Este Hisn inicial que funda el emir Muhammad va a convertirse en un centro importante, en una ciudad que, como señala la profesora Mazzoli Guintar, se convierte en una ciudad pequeña. Quizá esto esté de alguna manera vinculado con esta expresión almudaina, ¿no? Esta Medina pequeña, quizá esta pequeña ciudad puede ser, no lo sé. Pero lo importante también es que es una ciudad donde vamos a ver las trazas de la islamización social de manera muy clara, ¿no? Y de la arabización. La célebre inscripción estudiada por mi colega María Antonia Martínez de 1921 es uno de los elementos que nos muestran esta islamización y esta arabización. Tenemos algunos fragmentos también de huesos en los que hay inscripciones árabes procedentes de Madrid. Tenemos también, y esto es importante, una serie de asentamientos rurales alrededor de Madrid en el que se han documentado cementerios islámicos, muchos de los cuales parece que se podría, esto no está seguro todavía, pero que se podría pensar en la posibilidad de que se trate de población indígena que se ha convertido al Islam. Es decir, tenemos realmente un fuerte carácter árabe islámico de la ciudad, al mismo tiempo también corroborado
por los diccionarios biográficos, cuyos datos han sido estudiados pues, por la profesora María Jesús Viguera y la profesora María Luisa de Ávila, que revela un número considerable o relativamente importante de ulemas procedentes de Madrid o que incluso ejercen en Madrid, en algún caso. Y, evidentemente, incluso con algunas figuras intelectuales relevantes como Al-Talamanqui o Al-Masridi, etcétera, que son bien conocidas. Por lo tanto, es curioso cómo este Hisn, este castillo, este lugar de frontera, está, de alguna manera, se encuentra, sigue más o menos los mismos patrones que hemos identificado para el resto de Al-Ándalus, es decir, procesos de arabización e islamización que son bastante visibles. Sin embargo, en el siglo X esta situación se va a conjugar con una que es importante, y es que las zonas estas de la zona del Duero, del Valle del Duero, comienzan a, tradicionalmente se ha hablado de repoblación, cuando pensaba que esta zona estaba desierta, pero hoy pensamos que es más bien la zona se empieza a articular administrativamente. Empiezan a surgir monasterios, empiezan a surgir ciudades, o por lo menos asentamientos permanentes, y como consecuencia de esta densificación de los territorios del Valle del Duero, de esta mejor articulación de los territorios del Valle del Duero, se está produciendo una fortísima presión sobre la frontera en esta zona. Esta zona en el siglo X es la zona de frontera posiblemente más caliente de toda la península ibérica. Es una zona que a lo largo del siglo X estamos constantemente escuchando hablar de gran número de incursiones. Los asentamientos musulmanes que están al lado de la frontera andalusí, que en este mapa les muestro muy resumidamente, son muy numerosos. Se han localizado en torno a unos 250 o 300 solamente en la zona entre Guadalajara y Medinaceli. Desde Guadalajara hacia Madrid deben ser muchísimos más. Y sabemos que son zonas en las que, de alguna manera, están atrayendo el interés por parte de expediciones de saqueo cristianas que están constantemente entrando en ellos. Esta es una pequeña mención para que vean hasta qué punto estamos hablando de una frontera caliente a hechos de armas en Madrid. Uno de ellos procede de la historia silense y nos habla de una campaña del rey Ramiro, nada menos, que asalta las murallas de Madrid, por cierto, con la forma majerita. No sé si esto desde el punto de vista filológico tiene algún sentido en la dilucidación del topónimo Madrid, pero en las crónicas árabes tenemos también los mismos, ¿no? En estos mismos años. Estos hechos, por ejemplo, tienen lugar mientras en el año 940 se está repoblando Sepúlveda, que está prácticamente al otro lado de la cordillera central. Sepúlveda, tenemos un documento muy interesante que es su fuero, que es ya del siglo XII, pero básicamente se puede decir que es un nido de bandidos. Prácticamente, por algunas de las menciones o de los artículos que compone el fuero, realmente se puede pensar que es un lugar de estos de frontera duros, ¿no? Y esta gente se está constantemente entrando en esta zona porque, evidentemente, el sistema central plantea una mayor dificultad tanto para atravesarlo como sobre todo para regresar a las bases. Voy a ir terminando. Esta mayor presión se dilucida también en el hecho de que el Califato de Córdoba refuerza esta frontera. Entre Guadalajara, Calatayud y Toledo hay diversas menciones que nos hablan de que el califa Abderramán III, por ejemplo, está constantemente reforzando esta frontera. Y me gustaría simplemente terminar esto con una referencia a cómo se producen estas expediciones, que son muy certeras, pero muy dañinas sobre las comunidades que viven asentadas a este lado de la frontera andalusí. Y procede nada menos que del Cantar del Mio Cid. Ya sé que es una obra literaria, ya sé que es tardía, pero es muy interesante. He puesto aquí la versión prosificada porque lo quiero no ver desde el punto de vista literario, sino desde el punto de vista de las crónicas. Y como muchos de ustedes estarán en sus casas, no voy a leerlo para no alargarme. Pero lo que es interesante es cómo el Cid está, evidentemente, desde San Pedro de Cardeña y entra en los territorios musulmanes con una cierta facilidad. ¿No? Como ven, no hay nada que se lo impida. Él entra y desde allí comienza a tomar la dirección hacia Castejón de Henares, se esconden durante la noche y al día siguiente atacan esta población
de Castejón de Henares y el enorme botín que cobran en ello. Es una población sin murallas, es una población donde la gente está en ese momento simplemente pues, fuera, trabajando en sus tierras, etc. Y cómo de repente los expedicionarios cristianos, en unos 200 caballeros aproximadamente, se hacen con una enorme cantidad de botín. Ya sé que es una fuente literaria, ya sé que es tardía, pero creo que nos está mostrando el comportamiento, la manera en que se está desarrollando esta fortísima presión contra la frontera en esta zona, que es la zona que se extiende entre Toledo y Calatayud, que es la zona, digamos, que como digo, se refuerza, entre ellas se refuerza también Madrid, evidentemente, donde tenemos menciones a Caídes, tenemos una mención a la frontera de Madrid incluso, y cómo esto, aquí es donde, de alguna manera, y ya termino, se van a decidir muchas cosas que van a ocurrir después en el siglo XI. Las campañas de Fernando I se van a desarrollar precisamente a través del Valle del Henares y van a tomar poblaciones en esta zona del Valle del Henares y van a permitir en el año 1085 la conquista de Toledo y evidentemente la conquista de Madrid. Bueno, esto es lo que quería señalarles, es decir, y con esto ya concluyo, que es la existencia de una fortificación, cómo de bien en ciudad, cómo esto va unido a procesos de islamización y arabización que podemos comprobar arqueológicamente y que podemos comprobar también en las fuentes, es decir, hay una coincidencia perfecta, y cómo en el siglo X esta zona va a sufrir una profunda presión por parte de la expansión cristiana que cada vez es más fuerte en esta forma de guerra un poco continua, ¿no? Esta guerra que ataca, toma el botín y se marcha, produciendo grandes daños en las comunidades campesinas y produciendo grandes daños en la zona. Como digo, he citado estas, podría citar algunas que se producen también en época del Hakam, en la zona de Guadalajara, etcétera, etcétera. Lo importante con todo esto que es señalar cómo esta presión, esta falla en la frontera va a ser la que finalmente va a permitir después la expansión castellana que tiene en la toma de Toledo en el año 1085 uno de sus jalones más importantes y que empieza a provocar ya en Al-Ándalus una cierta sensación de que efectivamente, como decía el poeta, el tejido de Al-Ándalus se está deshilachando y es un momento en el que se empiezan a poner en cuestión muchos elementos que hasta ese momento todo el mundo había dado por sabidos y que, sin embargo, que empiezan a resquebrajarse. Bueno, esto es lo que quería decir y muchísimas gracias. Muchas gracias a Eduardo, al profesor Manzano Moreno por su preciosa e interesantísima intervención. Y ahora pasamos a la siguiente comunicación, la de la profesora Elena de Felipe Rodríguez, que es amiga mía y, aparte de esto, es doctora en Filología en Estudios Árabes e Islámicos y en la actualidad es profesora titular en la Universidad de Alcalá de Henares. Su trabajo de investigación se ha centrado en la historia de los bereberes en el occidente islámico medieval y en las relaciones hispano-marroquíes entre los siglos XIX y XX. En la actualidad es la investigadora principal del proyecto Dinámicas humanas en el norte de África, poblamiento y paisaje en perspectiva histórica. La profesora Elena de Felipe Rodríguez trabaja en colaboración con don Juan Javier García Abad Alonso, también de la Universidad de Alcalá, y es doctor en Filosofía y Literatura, y su trayectoria científica se ha centrado en la fitogeografía, la corología vegetal, la cartografía de los recursos naturales y paisaje. Muchas gracias. Le cedo la palabra a la profesora Elena, que nos va a deleitar en los 15 minutos que le corresponden sobre paisaje e historia de los bereberes de la Marca Media. Sí, muchísimas gracias. ¿Me puedo quitar esto, en definitiva? Sí, estoy mirando para allá. Sí. Muchísimas gracias. Gracias a los organizadores por atreverse en estas circunstancias, gracias a los coordinadores y a las personas que nos han invitado para poder compartir con ustedes
este trabajo nuestro. Esto que presentamos hoy aquí responde muy bien al adjetivo del Congreso, interdisciplinar. Mi compañero Juan Javier García Abad es geógrafo y yo soy filóloga. Y esto forma parte de esto que presentamos hoy aquí, condensado en el caso de Madrid-Guadalajara, forma parte de un estudio de mayor amplitud en el que estamos intentando conjugar los datos procedentes de los textos con los de la geografía, concretamente los datos que se refieren a los poblamientos de los bereberes y su entorno físico con los datos de la geografía física para analizar si hay patrones, etcétera, etcétera. No hace falta, creo yo, señalar el interés de conjugar datos procedentes de estas dos disciplinas. Por eso, agradezco mucho a la profesora Mazzoli que haya mencionado los bereberes, aunque no le ha dado tiempo. Muchas gracias, parece, sí. Este trabajo que presentamos se enmarca en este proyecto Duna y que forma parte del proyecto Magna y que pretenden ofrecer una base de datos online sobre datos referentes al poblamiento y la geografía del Magreb. Una vez dicho esto y antes de empezar, quisiera mencionar aquí ahora para todos al profesor Pierre Guichard, que nos ha dejado hace muy poco, el mes pasado, y al que todos sabemos lo que le debemos sobre historia del Andaluz y, en mi caso, además, sobre la cuestión de los bereberes andalusíes, y no quería dejar pasar la ocasión de recordarlo. Bien, el poblamiento de la zona a la que nos vamos a referir, que es concretamente Madrid-Guadalajara, pues comienza en Medinaceli. Los datos, como bien ha dicho Eduardo Manzano, son muy conocidos. En el caso de la población bereber, el enclave más antiguo es el protagonizado por los Banu Salim de Medinaceli. Y a partir de ahí, tenemos el enclave de Guadalajara. El enclave de Guadalajara es una extensión de la familia de los Banu Salim y los Banu Faraj, que dan su nombre a la otra terminología de Guadalajara en las fuentes árabes, que es Madinatul Faraj, proviene de un individuo perteneciente en origen a la familia de los Banu Salim. Todos estos datos que sabemos a través de la Jamhara de Ibn Hazm son, como digo, muy conocidos. Yo lo que he hecho ha sido, en los 10 minutos que me corresponden, porque como somos interdisciplinares tenemos el tiempo compartido y voy muy rápido, simplemente he querido poner el foco en esto que me ha hecho la promo la profesora Mazzoli sobre el asunto de los bereberes y Madrid, no simplemente analizando algunos de los textos, que me ha venido muy bien también que pusiera el profesor Manzano en relación con los gobernadores de Madrid. Se supone, y quería ponerlos todos estos datos en conjunto, el primer gobernador de Madrid se supone que fue por las fechas Ubaydallah ben Salim, que pertenece, por supuesto, a la familia de los Banu Salim de Medinaceli, lo que nos indica también cómo se está produciendo la articulación del poder de esa familia en ese territorio. Después de este Ubaydallah ben Salim, hay un espacio del que no sabemos nada, pero en el 929 es nombrado gobernador Abdallah ben Muhammad ben Ubaydallah por An-Nasir, y hay datos para pensar, el profesor Maki lo pensaba, yo también, hay datos para pensar, yo también ahora, que este hombre, Abdallah ben Muhammad ben Ubaydallah, es el nieto del anterior, con lo cual hay una continuidad y insisto, como una dependencia
de todas estas familias que, recuerdo, son todos de Masmuda. Yo prefiero referirme primero a lo bereber y después a la cuestión familiar. Quiero decir, no creo que en un entorno como el de la Marca Media, que es profundamente berberizado, con mucha población bereber, no creo que el ser de una otra tribu estrictamente fuera tan definitivo como el pertenecer a una familia en concreto. Para seguir, quería decir que no sabemos hasta qué punto le afectó a Madrid el hecho de que el año 920-21 An-Nasir destituyera a los Banu Salim de Guadalajara. No sé hasta qué punto, pero posteriormente tenemos este Abu Umar, al que se ha referido antes Eduardo Manzano, el Qaid de Madrid, que se distingue en esta batalla. Yo creo que este Abu Umar sea probablemente, porque además en la edición hay un problema ahí con una palabra repetida y demás, los que conocemos el texto sabemos que puede ser, este Abu Umar puede corresponder perfectamente al siguiente gobernador de Madrid, que es Ahmad Ben Umar. Este Ahmad Ben Umar, sabemos, esto es lo que sabemos, no me dicen si es bereber, no me dicen de dónde sale, pero quiero llamar la atención sobre su trayectoria. Yo, en un trabajo previo he estado analizando trayectorias personales de individuos nombrados desde Córdoba para hacer determinadas misiones y creo que se pueden detectar una serie de patrones. Por ejemplo, que al norte de África, digamos que un valor añadido para los enviados podía ser el que fueran bereberes. Esto, lo que está de fondo detrás de esta idea es la idea de que pudieran haber conservado su lengua y, por tanto, fueran unos interlocutores mejores a la hora de hacer política en el terreno en el Magreb. Volviendo al gobernador de Madrid, Ahmad Ben Umar, me llama la atención que sus destinos anteriores, hay uno que es Baleares, pero después el resto del tiempo lo pasó en Ceuta. Ceuta es una zona que, como pueden ver en este mapa que ha preparado mi colega, Ceuta es una zona muy conocida de poblamiento masmuda y de donde, por ejemplo, sabemos que es el lugar de origen de algunas de las familias más célebres de origen masmuda, como la familia a la que pertenece el siguiente gobernador, que es Ahmad Ben Abdallah Ben Abi Isa, una familia muy notable, muy poderosa, muy conocida y realmente fue nombrado, pero le dio muy poco tiempo a ejercer porque murió enseguida. Siguiendo a continuación, seguido por dos personajes de los que no he conseguido encontrar ningún dato y que son Muhammad Ben Ali y Said Ben Majma. Simplemente recalcar aquí, y voy a dejar paso ya a mi compañero, a partir de Said Ben Majma pasa el control al Fateh Ben Yahya de los Jawera de Toledo, y eso, que son bereberes también, pero eso ya es otra historia. Quería simplemente señalar que hay una continuidad de poblamiento masmuda y una dependencia y que yo creo que se puede encontrar una estabilidad del control de esta familia masmuda en el corredor del Henares, desde Medinaceli hasta Madrid, por lo menos. Y nada más, dejo paso a mi compañero, que tiene mucho que contarles. Bien, me voy a quitar la mascarilla. Bien, buenos días, un placer estar aquí con ustedes. Como geógrafo, pues estoy encantado de estar rodeado por historiadores, filólogos, arabistas. Quizás el tenor de mi intervención va a ser un poco distinta, en tanto que especialista en geografía física. Y ya mi compañera Elena les ha planteado que hemos hecho un análisis comparativo de dos enclaves masmuda, como serían Guadalajara y Madrid.
y lo que voy a hacer yo es simplemente decirles que básicamente, utilizando una tipología de los paisajes actuales, ambas ciudades estarían en ámbitos campiñeses, es decir, en campiñas. Bien es cierto que estamos rodeados por los páramos de la Alcarria, por mesas y parameras, por otros llanos más puros y también por lugares de piedemonte. Pero Madrid y Guadalajara tienen eso en común, que están en campiñas. Desde un punto de vista geológico, además coincide que ambas han dado lugar en lo que serían los estudios de geología regional a dos facies distintas. Una de ellas se llama precisamente Facies Madrid y la otra es Facies Guadalajara. Son relativamente similares, forman ambas acuíferos, pero tienen algunas diferencias. De alguna manera, siendo muy sintético, decirles que las aguas que proporcionarían la Facies Madrid serían algo dulces, mientras que las aguas que proporcionarían la Facies Guadalajara serían algo menos dulces, pero también dulces al fin y al cabo, ¿no? Voy a pasar un poco más deprisa las transparencias porque sé que por razones de tiempo no me puedo extender. Aquí simplemente quiero que vean una situación de la topografía. Ambos lugares están en arterias fluviales importantes, muy próximas al Manzanares en un caso y al Henares en el otro, y Guadalajara y Madrid tienen más o menos la misma altitud, es un poquito más alta Guadalajara, pero eso en términos absolutos, porque en términos relativos Guadalajara está en una zona media-baja, mientras que Madrid está en una zona media-alta respecto al entorno próximo. No me voy a extender en cuestiones geológicas porque serían interesantes, pero básicamente decirles que desde el punto de vista de la litología, Madrid, que está aquí a la izquierda, está presidido por arcosas, un tipo de arenas que son un subproducto de los granitos que vienen de la sierra, y es una roca, digamos, que tiene una permeabilidad media. Y quiero hacerles notar, si ven ahí un límite con una línea gruesa, cómo precisamente el enclave de Madrid se situó en esa zona de arcosas, evitando de alguna manera las facies que está debajo al sur, que sería más evaporítica y de transición, es decir, yesos, margas y más carbonatos, que sería un poquito peor en cuanto a la calidad de las aguas. En el caso de Guadalajara, a la derecha, la litología está presidida por las lutitas. ¿Qué es esto de las lutitas? Pues básicamente son arcillas y limos cohesionados, de tal manera que tienen una permeabilidad bastante más baja. Esto se va a notar en la topografía de ambos lugares, aunque tienen mucho en común, pero yendo al detalle se puede diferenciar algunos matices importantes que luego vamos a ver a continuación. Bien, este es el entramado urbano actual en el que se encuentran los enclaves. A la izquierda se ha representado como un recinto, a la derecha Guadalajara como un punto, y casi lo vamos a ver mejor aquí. Fíjense en la izquierda, en primer lugar, cómo Madrid se sitúa en un entorno de 612 a 655 metros, el enclave estrictamente islámico, mientras que Guadalajara estaría un poquito más alto, lo pueden ver ahí en la parte superior. Y en Madrid lo que vemos es cómo, tanto en Madrid como en Guadalajara estamos en pequeños y modestos interfluvios que se encuentran entre modestísimos arroyos. En el caso de Madrid, además, están en una zona de pequeñas colinas, microcolinas y modestas lomas, y además junto a un gran escarpe que se asoma, digamos, al Manzanares. En Guadalajara, sin embargo, hay una especie de glacis, una rampa más tendida a la derecha, también en interfluvio y con unos también arroyos modestos. En ambos casos, como lo pueden ver, estamos muy cerca de vegas importantes. No estamos al lado mismo, pero sí muy próximos al río Manzanares en un caso y al Henares en el otro. Bien, aquí vemos uno de los pocos afloramientos de arcosas que pueden encontrarse poco alterados actualmente dentro del casco urbano de Madrid. Estamos en frente de la Plaza de la Armería y aquí ven el detalle de las arcosas, que sería un ocre, de color ocre claro, un poco amarillento, que es una litología, va a ser mucho más susceptible a la erosión, mucho más erosionable que
las lutitas, esas arcillas y limos que podemos encontrar en el fondo del barranco del Coquín junto a la Facultad de Educación de la Universidad de Alcalá, que se caracteriza por este color pardo rojizo, que son más compactas y son poco permeables, y la erosionabilidad es menor. En cualquier caso, en Madrid vemos como justo debajo del enclave islámico tenemos un desnivel de 60-65 metros en lo que es actual jardines del Campo del Moro, que efectivamente en su día tuvo que dar manantiales por pequeños acuíferos colgados con aguas relativamente dulces, con un desnivel importante respecto al Manzanares, como pueden ver. También hay un escarpe similar en Guadalajara, pero muchísimo más modesto, en este caso sin manantiales. Aquí vemos la calle Arenal y la enfrente la plaza de Isabel II, y vemos como precisamente en la calle de la Escalinata hay como 3, 4, 5 metros de desnivel que marca el antiguo cauce del arroyo de la calle Arenal, que estando la calle Arenal actual, digamos, un poquito más por encima. Y habla del nivel de erosionabilidad que hay dentro de Madrid. Madrid es un lugar que ahora no se puede ver, pero en su día tenía pequeñas quebradas, pequeños barrancos, era muy tortuoso su topografía. Ahora mismo está eso oculto por las edificaciones y además llama mucho la atención. Yo me he sorprendido al analizar esto de manera detenida, la gran morfología, el gran dinamismo que habría en la morfología fluvial propia del lugar, el enclave de Madrid, que no es parangonable al de Guadalajara. Llama la atención el viaducto de la calle Segovia, que es el antiguo arroyo de San Pedro, con 20-25 metros de altitud de diferencia. Esto es porque la sarcosa realmente es un material muy deleznable, muy friable, como dirían los geólogos. También ocurre en Guadalajara, que hay viaductos, pero muchísimos más modestos, como pueden apreciar. También algunos muros de revestimiento nos ayudan a ver estas pequeñas diferencias. En este caso estamos viendo el muro que está debajo de los jardines de Sabatini, en donde hay un desnivel de unos 14-15 metros y que da pie a la unidad paisajística del Valle del Manzanares, que también presidía, digamos, estos enclaves, pero desde luego también Guadalajara no se quedaba atrás, aunque de una manera más modesta. Y bueno, finalmente en esta imagen vemos cómo el enclave de Guadalajara pues estaba en una rampa muy tendida, con muy poco desnivel, que precisamente es la actual calle Madrid. Qué casualidad, a la derecha está el Alcázar de Guadalajara, a la izquierda está la Facultad de Educación. Y bueno, ya como, digamos, para finalizar, si me permiten, vamos mal de tiempo. Simplemente esta imagen es una fotografía de los finales de los años 20 del siglo pasado, de un geólogo, José Rollo Gómez, que ahí aparece el antiguo pueblo de Hortaleza y de Canillas. No es el enclave islámico de Madrid, que estaría un poco en el horizonte, pero nos puede hacer un poco la idea de cómo era el paisaje de aquella época. Por lo menos podemos imaginárnoslo. Y como resumen, decir, ya conclusión, perdón, que ambos lugares, tanto Guadalajara como Madrid, estaban en zonas relativamente altas, pero no las más altas, sino en situaciones intermedias. Además de estar próximos a arterias fluviales muy importantes, donde podrían abastecerse de agua dulce y buena, y además hacer cultivos de vega y de huertas en Manzanares y Guadalajara, y el Henares en Guadalajara, además tenían como recursos secundarios complementarios hídricos los de los arroyos de esos interfluvios que, aunque de calidad media-baja, podían ser utilizados para el abastecimiento. Tenían, por tanto, dos fuentes de alimentación hídrica que no venía mal. Y luego, bien, por los terrenos ácidos que presiden ambos terrenos, no muy ácidos, quizá un poquito básicos puntualmente en Guadalajara, las diferencias son de matiz, no son tierras especialmente ricas, son de calidad media-baja,
Pero yo creo que se podría especular hipotéticamente con la posibilidad de que los recursos más inmediatos tuvieron que alternar de manera combinada entre un ambiente, unos aprovechamientos agrícolas en las zonas bajas de hondonadas, donde hubiera poca pendiente en ambos lugares, y con aprovechamientos ganaderos modestos de ganado ovicaprino en las zonas con más pendiente o en los ribazos o taludes que se iban a encontrar en esos taludes. Por tanto, yo creo que pudieron alternar esas dos vías de abastecimiento y de aprovechamiento de los recursos naturales. Está claro por algunas formaciones vegetales que el caso de la retama en Madrid, el caso del cisallo en Guadalajara, de que hubo un pasado ganadero, no sabemos hasta qué punto pudo ser más o menos importante, pero ganadería tuvo que haber en cualquier caso. Y ya por terminar, decirles que no podemos olvidar, y esto está dentro de la cultura musulmana, la importancia del agua y de la cultura de las huertas. Evidentemente, en ambos lugares había lugar a las huertas, ya sean por los manantiales de esos acuíferos colgados o por las aguas de arrollada de los arroyos modestos de esos interfluvios, no digamos ya, desde luego, por las vegas que tenían muy próximas en el Manzanares y en el Henares. Y bueno, nada más y muchas gracias. Muchas gracias a la profesora de Felipe Rodríguez y a su colaborador y amigo, el profesor García Abad Alonso, que nos ha mostrado su gran conocimiento en una cosa súper interesante que es la geografía. La fitogeografía, la corología vegetal y la cartografía de los recursos naturales y paisaje. Muchas gracias. Ahora pasamos a la siguiente conferencia, la del profesor Antonio Malalana Ureña de la Universidad de CEU San Pablo, que nos va a deleitar durante sus 15 minutos la organización territorial andalusí en la región de Madrid. Un momento. Bueno, me añado a los agradecimientos y a las loas por la celebración del Congreso, pero como tengo 5 minutos más de lo que estaba previsto, de los 20 a los 15, bueno, pues podemos tirar hasta 20 minutos. De todos modos, déjame, por favor, decir que eres catedrático de Bibliotecomanía y Documentación de la Universidad CEU San Pablo e imparte docencia en asignaturas de carácter metodológico en los grados de Historia del Arte y el Periodismo. Muchas gracias. Puedes empezar. Gracias. Bueno, en principio, bueno, como todo, aunque parece que Madrid Ciudad y la Comunidad de Madrid bueno, pues ha avanzado mucho en el conocimiento de esta etapa, la verdad es que queda bastante por conocer y por analizar, ¿no? En principio, bueno, pues ahí tengo una serie de elementos que a la hora de estudiar el territorio debe de tenerse en cuenta. Y quizás para mí lo que ahora mismo yo estoy desarrollando es ver esa continuidad entre el mundo visigodo y el mundo andalusí, es decir, lo que estaríamos hablando de la islamización del territorio, teniendo siempre en cuenta las etapas históricas y insistiendo quizás en el desfase que genera Madrid como capital y también como lugar que está hiper excavada. En cualquier caso, tenemos una geografía, aquí hemos tenido un geógrafo que ha estado comentando una serie de elementos, pero que es interesante tener en cuenta el efecto de la sierra, por un lado, pero también el efecto poblacional que están generando los distintos cauces fluviales, el Alberche, Guadarrama, Manzanares, etc. También en ese elemento, como he comentado antes, es importante conocer el sustrato previo visigodo romano,
Aquí también tenemos una gran ventaja y es el enorme volumen de intervenciones arqueológicas que bueno, están identificando un número de yacimientos importantes, y también creo que es interesante conocer la evolución de la red viaria de origen romano, pero también utilizada en gran medida en época hispano-visigoda. Insisto, también lo ha comentado el profesor Manzano, el efecto que pueda tener la sierra, debatir si no es frontera real. Yo entiendo que es un debate muy interesante a tener en cuenta. Y, por supuesto, ver, conocer cuál es el fenómeno de la colonización que se va a generar en Madrid después de la capitulación de Toledo, donde bueno, pues están hablando de una serie de lugares que se conquistan o se pueblan en este momento. Que hay un mapa muy interesante del profesor Martín Bison, que bueno, pues establece cuáles serían las jurisdicciones generadas precisamente durante el proceso de la colonización. Se ve muy claramente el Mariz y su tierra, tenemos ahí a Buitrago, Talamanca, la zona de Alcalá, etc. Bueno, hay que añadir que hay un elemento distorsionador para conocer bien lo que sería, por ejemplo, la expansión de la Medina de Madrid, y es la potente irrupción del concejo de Segovia por conseguir una serie de tierras al sur de la sierra, muy potentes desde el punto de vista ganadero, y que lleva bueno, pues a generar lo que se ha denominado el cerco sobre Madrid, una serie de sesmos que prácticamente encierran Madrid y que distorsionan, insisto, el poder delimitar realmente lo que sería el territorio del Hins de la Medina de Madrid. La solución fue crear el Real de Manzanares para impedir bueno, pues, que el conflicto llegara a unas situaciones más complejas. Bueno, ahí insisto en la situación de los cauces fluviales. Bueno, pues iremos comentando algunos de ellos de manera rápida. Tendríamos en el suroeste el impacto del río Alberche, donde vamos a tener una serie de lugares, en principio asentamientos en altura, como puedan ser Peñamuñana o el Cerro de Amoclón. En ambos casos hay que entenderlos como lugares de autoprotección, pero también del control de la red viaria. Comentar que cada vez se confirma más la presencia de una ruta romana que viene desde la Vía de la Plata, prácticamente pegada al sistema central en su vertiente sur, que bueno, pues nos llevaría, por ejemplo, por el Valle de las Iglesias, Valdeiglesias, cruzaría el Alberche precisamente por el puente que tienen ustedes en sus pantallas, y vendría a conectar con Hoyo de Manzanares y Colmenar y entrar después en el Jarama. Los puntos a tener en cuenta en esta zona, aún saliendo de la Comunidad de Mariz, estaría Escalona, Maqueda, Alamín. Además, en el caso de Alamín, identificado en las fuentes como un ribat. El río Guadarrama, también con un sustrato posvisigodo y visigodo muy potente, el Pelícano, Las Vegas, Amabilé, Carranque, y donde bueno, pues tenemos actualmente los despoblados de Calatalifa y Olmos. Estos dos yacimientos, estos dos lugares, tienen en principio como idea el control de la red viaria, y por ejemplo comentar que en el caso de esta vía que conecta Toledo con el norte a través de los puertos de la Fuenfrey y Tablada, bueno, pues es una de las rutas que se utilizan para la campaña atlántica. En estos puntos pues, tendríamos Calatalifa, bueno, pues un yacimiento que sigue siendo excavado, con datos muy interesantes, y, lógicamente, el Castillo de Olmos, que desde nuestro punto de vista, por las excavaciones que se han realizado a través de Audema, entendemos también que sería un espacio de ribat. En las zonas de Las Vegas, Río Henares, Tajuña, Tajo, bueno, pues igual tenemos un sustrato romano-visigodo importante, Complutum, Cacera de las Ranas, Gotket, etc., donde bueno, pues tenemos una serie de asentamientos identificados claramente, pero donde va a destacar, como es lógico, Alcalá la Vieja, Alcalá de Henares. Es un asentamiento espejo, un emplazamiento espejo a Complutum,
y asentado sobre el Henares. En principio, yo entiendo que el paso más importante del Henares no sería en Alcalá, sino que sería en Guadalajara, pero en el caso de Alcalá yo creo que tiene una importancia precisamente para controlar todas las vegas, toda la vega del Henares, pero fundamentalmente un itinerario que cruza precisamente a los pies de Alcalá la Vieja, que nos va a llevar sobre todo a Zorita de los Cañes. Ahí tenemos elementos también. Bueno, en la zona de Las Vegas, bueno, pues algo que yo creo que es una hipótesis muy interesante es la posibilidad de viviendas en cueva, viviendas de carácter troglodita, que no solamente lo vamos a tener en la zona de Henares, como Morata de Tajuña, sino que también lo vamos a tener en Manzanares. En concreto, yo entiendo que hay dos áreas, una de ellas es la Gavia, también excavada en los últimos años, y, por ejemplo, la Cueva de la Olmeda, más abajo de Vallecas, citada en el Foro de Madrid de manera muy temprana. Luego tendríamos las cuencas del Lozoya, del Guadalís, del Jarama, también con un sustrato visigodo y posvisigodo muy, muy interesante y con puntos que realmente sí están demostrando una existencia, una islamización potente. Tendríamos Buitrago con su territorio, el sistema de atalayas, Oceda, Talamanca, el castillo de Mansobaco y los castillos de Riva y Cervera. En este punto, y además añado la cuenca alta del Manzanares, en puntos rojos son todos los yacimientos visigodos excavados hasta la fecha. Hasta hace unos años se pensaba que ese territorio era un territorio periférico, un territorio al margen de la monarquía visigoda, pero yo creo que cada vez es más palpable la existencia de una organización clara en época visigoda. Esto me lo está marcando precisamente la existencia de parroquias, por ejemplo, Valcamino, en la zona cercana a Torrelaguna, Talamanca, el Rebollar, con una noticia extraordinaria en este año pasado, con la excavación y localización de un depósito de monedas de Aljacan, la Gavia, también con otro edificio religioso, y, por supuesto, los Remedios con varias comunidades de aldea en su entorno, lo cual, insisto, estamos hablando de un entramado de comunidades de aldea en zona de media montaña, con trabajos de ganadería, aprovechamiento de los recursos naturales, transhumancia y transtermancia, y perfectamente organizados, insisto, con al menos 4 parroquias. Que no se nos olvide Talamanca. Talamanca también entraría dentro de la estructura y, lógicamente, recuperada por Muhammad I al mismo tiempo que la construcción de Madrid y Peñafora. En ese sentido, vemos como hay una idea de controlar este espacio. Insisto, cada vez alargamos más la posibilidad de que estos emplazamientos vayan más allá del siglo VIII. Bueno, pues la red de atalayas del Jarama, perfectamente distribuidas, organizadas. No sé si faltaría alguna más, pero en ese sentido no solamente tiene una visión de almenaras, sino de control. Hay en una de las crónicas castellanas, bueno, pues cuando penetran los reyes castellanos a saquear esta zona, uno de los comentarios que hacen es que le llama la atención que el volumen de ganado, que este ganado esté bien criado y que anden sueltos sin que estén vigilados, ¿no? Bueno, el otro grupo de atalayas son precisamente las del Hoyo. En principio hay 2, pero las fuentes nos estarían marcando otras 2. Bueno, en este punto, Buitrago de Lozoya se ha especulado mucho. En principio se habla de que es una población de época de la colonización, del siglo XII, pero bueno, a través de un trabajo recientemente llevado a cabo por Daza, bueno, pues una idea que teníamos ya algunos en mente, de que existía esa posibilidad por un tipo de paramento que se ve perfectamente tanto en la Puerta del Reloj como en parte de la muralla de
de Buitrago, bueno, pues este tipo de construcción pues, ha llevado, según el trabajo de Daza, a una época de reorganización de la frontera durante el gobierno de Almanzor. Tendríamos huellas en determinados lugares, en Sepúlveda, la Torre de San Andrés, Fresneda de Cantespino, Saldaña de Ayllón, Fuentidueña. Un sistema que no solamente estaría al otro lado de la sierra, sino que también lo tendríamos en este lado, en Peñahora, Cogolludo, Jadraque, en la propia Talamanca, por supuesto, en la Puerta del Río Buitrago y la muralla, y, lógicamente, el resto de la construcción. Estos lugares, o este espacio con este tipo de paramento, pues nos está llevando a esos lugares, al cierre. Bueno, recordar también que en Buitrago, aunque el embalse lo tiene tapado, tendríamos el pilar de un puente que, desde nuestro punto de vista, es un puente de época romana, que sería utilizado con posterioridad por el itinerario de la Mesta. Bueno, el sistema de atalayas, aquí hay pues sería una recreación de una de ellas. Bueno, no es un sistema único, sino un sistema que se desarrolla a lo largo de la frontera, pues Talavera, el Alberche, la Sierra del Hoyo, Jarama, en Toledo también tendríamos el sistema, y luego las otras de Guadalajara y Soria. Aquí tenemos unas fotografías de cada una de ellas, y lo importante en este caso sería el sombreado de vigilancia, la red que se forma precisamente con ese sombreado de control del territorio. Hay un vacío extraño en la zona en torno a Peñahora, un vacío tanto de asentamientos como de elementos claros, y esto en unas prospecciones que se han realizado precisamente este año se nota un vacío importante de yacimientos de época andalusí. Bueno, más elementos de sombreado, Talamanca, bueno, y lo que yo comentaba de la necesidad de seguir buscando en el territorio, parece que está hiper urbanizado, colonizado, pero todavía podemos encontrar cosas interesantes. Tenemos la Aldehuela, muy cerca del puente romano de Talamanca del Jarama, el topónimo de Aldehuela es muy interesante. Bueno, pues sí tenemos una finca agrícola donde, bueno, pues en uno de sus laterales se ve perfectamente un tipo de torre cuadrangular con unas dimensiones contundentes, muros gruesos, lo cual me lleva al planteamiento de que tendríamos posiblemente una alquería en este punto. Bueno, repito que esto es algo que es del año pasado, es reciente, y lo que nos empuja a seguir trabajando. Bueno, Manzanares, con las torres de la Sierra del Hoyo, etc. Bueno, vamos a Madrid, aunque se va a hablar de Madrid con más detenimiento. Yo quiero comentar algunas cuestiones. Bueno, pues insistir en esa posibilidad de que el territorio de la Medina, del Gin, sea mucho más amplio, pero sobre todo una de las justificaciones que podríamos añadir a las ya expuestas con respecto a la frontera, y es la posibilidad de un sustrato visigodo potente, lo cual nos llevaría a que existiera a esa opción de islamizar un territorio con lugares alrededor muy potentes. De siempre hemos conocido la necrópolis de la colonia Varellano, excavada por Santolaya, pero curiosamente tenemos 3 lugares muy próximos a Madrid, algunos de ellos han sido ya excavados. La Gavia ha dado un sustrato visigodo, hierro romano visigodo, andalusí, cristiano. De hecho, las últimas personas expulsadas de la zona fueron en los años 80, que seguían viviendo en cueva. La torre de Abencrispín, también con una villa romana, alto imperial, ojo imperial, reutilizada posteriormente por el mundo visigodo, con una necrópolis visigoda, y posiblemente tengamos también lo que podría ser una segunda alquería también en el Manzanares. Y, lógicamente, la Virgen de la Torre. La Virgen de la Torre también es un potente yacimiento romano. Tenemos la necrópolis más numerosa excavada en la península ibérica, y luego realmente tendríamos el nivel andalusí. Es decir, que Madrid, yo entiendo que se instala donde se instala por un problema de frontera, por un problema
con respecto a Toledo, como bien ha planteado el profesor Manzano, pero entiendo también que hay un intento por islamizar desde cierta lejanía o cierta distancia las poblaciones hispano-visigodas que claramente van a ser islamizadas. De Madrid recordar elementos que pueden ser y son muy estudiados, como pueden ser los recintos fortificados, elementos de evolución del Madrid, el Albacar, la Atalaya Taifa, etc. Todos los elementos que han sido excavados, como puedan ser los viajes de agua, posibilidades de viviendas en cueva, el urbanismo un poco extraño, etc. El mapita que acompaña a la exposición de la Pacmara de Madrid, donde se hace referencia al osario de los moros. Y luego, pues para finalizar, esa idea de las alquerías en torno a Madrid, bueno, pues aquí tenemos un par de fotografías de la alquería de la Gavia, muy potente en el siglo X, más potente aún en el siglo XI, con cultivos en huerta, lógicamente de la vega del Manzanares, y bueno, también la comentaba el profesor Manzano, la existencia de un cementerio a la coránica, precisamente vinculado a este lugar. Y por mí, nada más. Gracias. Muy bien. Pues muchas gracias. Pues genial, muchas gracias por esta interesantísima ponencia. Y ahora pasamos a nuestro siguiente ponente, nuestra siguiente ponente, la doctora María del Carmen Escribano Ródenas. Y la doctora María del Carmen Escribano Ródenas es licenciada en Matemáticas por la Universidad Complutense y doctora por la UNED, y pertenece al cuerpo de catedráticos de enseñanza secundaria y fue profesora de las Universidades Politécnica y Complutense de Madrid. Realizó el posgrado en Historia de las Matemáticas en la Universidad Complutense y desde hace años investiga en Historia y Didáctica de las Matemáticas y Teoría de la Decisión multicriterio. Actualmente es editora asociada de la revista de divulgación científica BIO, es directora científica de la revista internacional de aprendizaje en ciencias y matemáticas y tecnología. Pues nuestra compañera, profesora y sobre todo amiga, María del Carmen Escribano Ródenas, nos va a deleitar con una ponencia titulada Un matemático madrileño en el califato cordobés. Muchas gracias. Muchas gracias, Soja. Muchas gracias a todos los organizadores por invitarme a este congreso, por poder compartir mesa con gente tan importante como vosotros. Sois todos unos expertos en Al-Ándalus. Yo no soy experta en Al-Ándalus, simplemente, como ha dicho Soja, soy doctora en matemáticas, pero siempre me ha interesado la historia de las matemáticas, porque creo que es importante contextualizar los desarrollos de este área en la sociedad donde se hicieron. Pero fue precisamente mi marido, que sí que es un experto en Al-Ándalus, el profesor Juan Martos Quesada, el que me hizo interesarme por la historia de las matemáticas árabes y en particular por la figura de un matemático madrileño del siglo X que estudió e hizo escuela en la Córdoba califal. Mi primer artículo sobre Maslama lo publiqué en colaboración con mi marido, por supuesto, como no podía ser de otro modo, en el Congreso de Estudios de Historia de las Técnicas, la Arqueología Industrial y las Ciencias, celebrado en Segovia en el año 96, realizado y organizado por la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas. Y desde entonces he ido siguiendo la pista a todo lo que se ha escrito sobre mi querido Maslama. Hoy tengo la oportunidad de darlo a conocer ante ustedes. Aquí voy a incidir en ese aspecto interdisciplinar de este congreso, porque creo que soy la única matemática que hay en la sala en este momento. Voy a empezar diciendo que el día 29 de marzo del año 1985, y siendo alcalde de Madrid don Enrique Tierno Galván,
el Pleno del Ayuntamiento pone el nombre de Plaza de Maslama, en el distrito de Chamartín, a la antigua Plaza de los Granados. Ahí pueden ustedes ver el plano de la zona de Madrid donde está ubicada esta plaza, entre la famosa parroquia de la Virgen Guadalupana y la M30, en paralelo con la calle Ramón y Cajal, la continuación de Concha Espina. Ahí la tienen un poquito mejor con vista satélite, ¿verdad? Pero tengo que decir que 34 años después de este nombramiento de Plaza de Maslama y a petición del Círculo Intercultural Hispano-Árabe, hace ya 2 años, la Junta Municipal de la Ciudad de Madrid acuerda modificar la denominación de Plaza de Maslama por Plaza de Maslama al-Masriti, no lo sé pronunciar muy bien, al-Masriti. Al-Masriti. Muy bien. ¿Y cómo se pronuncia el madrileño? El madrileño. Vamos a dejarlo por Maslama el madrileño, ¿vale? Ahí tienen ustedes los 2 carteles, el antiguo y el actual. Pero yo lo que quiero hablar es de nuestro personaje. Lo lógico sería comenzar dando su fecha de nacimiento y de función. Sin embargo, como saben ustedes, pues los biógrafos árabes no hablan normalmente de fecha de nacimiento, sino solamente de muerte, en el año 1007. Y afortunadamente, menos mal que nos indican eso de que nació en Madrid, pues lleva el apellido el madrileño. Así podemos calcular que nació a mediados del siglo X. Este siglo X, quiero resaltar la importancia que tiene para el Andalus con Abderramán III, que decidió convertir este emirato omeya en un califato, en un intento de frenar y limitar la influencia del califato fatimí de tendencia chiita, que se había extendido por todo el norte de África. Pero lo importante es que esto significó un cambio político, un auge económico, militar, social y cultural, lo que convierte en una auténtica potencia regional el Mediterráneo. Quiero decir, la Córdoba califal. Este auge se refleja también en la ciencia, ya que en este momento Córdoba se convierte en un centro intelectual de este mundo islámico y, bueno, pues podemos citar para referenciarlo la célebre Biblioteca de Córdoba, que ya funcionaba desde el Emirato de Muhammad I, el fundador de Madrid, como fortaleza militar, como se ha dicho anteriormente, frente a los ataques cristianos. Es decir, que esta biblioteca, que dicen que llegó a tener 400.000 volúmenes, emulando a la célebre Biblioteca de Alejandría, pues da una fama a Abderramán III como bibliófilo, que esta fama llega a Bizancio, desde donde el emperador Constantino VII le envía, por ejemplo, el famoso códice griego Materia Médica de Dioscórides. Lo digo porque luego voy a hablar de otros elementos importantes bibliófilos, ¿verdad? Bueno, pues bien, nuestro Maslama nace en Madrid, que por aquel entonces, como ya ha contado la profesora Christine Massoli-Quintard, era una guarnición militar subordinada a Toledo. Pues bueno, suponemos que efectivamente su padre sería cierto militar del ejército musulmán, que o bien es trasladado a un nuevo destino, o bien simplemente, como me gusta a mí imaginar, envió a su hijo a estudiar a la capital del califato, lo que se sigue haciendo en la actualidad, ¿verdad?, con todos los hijos de ciudadanos que viven en una ciudad o pueblo donde no hay grandes colegios o universidades. El título del madrileño aparece en otros nombres ilustres de esta época, muslimes importantes, notables en la ciencia, la filosofía, la interpretación coránica, la medicina o la alquimia. Pero voy a resaltar la figura del astrólogo y alquimista Abu Maslama Muhammad al-Masriti, cuasi coetáneo de nuestro Abul Qasim Maslama al-Masriti, y que con frecuencia se ha confundido con él.
Concretando, nuestro Maslama, Abul Qasim Maslama Ben Hamad al-Faradi al-Mayiti, nació en Madrid a mediados de este siglo X y muere en Córdoba hacia el año 1007. Son muy escuetos los datos de las fuentes historiográficas que lo citan, es decir, que no sabemos si se casó, si no se casó, si tuvo hijos. Lo que sí es importante y que sí hemos encontrado es que este hombre es citado, por ejemplo, por el famoso escritor cordobés Ben Hassam en su epístola apologética. Es decir, que él dice que, aunque carece de autoridad en lo que se refiere a la ciencia de la aritmética y la geometría, pero sí que ha oído hablar de este sabio que, en cuanto a tablas astronómicas, no hay iguales a las de él y a las de Ben Alsam, que, como veremos, va a ser uno de sus más importantes discípulos. Siendo muy joven, entonces, Maslama dejó su Madrid natal y se instala en Córdoba, de donde fue discípulo de dos importantes intelectuales en este momento. Por un lado está al-Faradi y por otro lado está al-Ansari. Los dos son expertos en matemáticas, en astronomía, pero sobre todo en geometría, ¿verdad? Sabemos que al-Ansari tenía gran aprecio hacia Maslama y que, bueno, pues esto hizo que Maslama entrara en relación con el núcleo de científicos cordobeses que son los introductores de la ciencia helenística en Al-Ándalus y que, bueno, pues en esta época que hemos hablado de Abderramán III y que tenemos la gran biblioteca, ¿verdad?, pues permite el acceso y la traducción de estos textos griegos. Y en particular nos interesan los de Ptolomeo, dato que es muy interesante porque de aquí sacamos la intelectualidad de Maslama. Su fama llegó a ser muy extendida en la segunda mitad del siglo X y creemos que eso hace que en las cortes de los califas Alacán II y San II, pues es muy probable que esta popularidad le llevara a ser elegido para ejercer de astrólogo en la corte cordobesa. Quiero resaltar que astrólogo y astrónomo en estos momentos es algo semejante, ¿no? Ahora mismo no, pero en este momento es completamente sinónimo. Según el profesor Sansó, Maslama se interesó por la conjunción de Saturno y Júpiter que tuvo lugar en el año 1006 o principios del 1007 e implicó un cambio de triplicidad, ya que se inició en Leo, que es un signo de fuego, y continuó en Virgo, signo de tierra. Y a raíz de esta conjunción, y análogamente a otras interpretaciones astrológicas de ilustres contemporáneos, Maslama llega a predecir un cambio de dinastía, la ruina, matanzas, hambre, pero lamentablemente no vivió lo suficiente como para comprobar su predicción, puesto que muere en el año 1007. Nosotros sabemos que en realidad entre los años 1009 y 1011 aproximadamente está ya la etapa de las guerras civiles, la fitna, que dura hasta el año 1031, es decir, se termina el califato. Por lo tanto, puede ser que realmente Maslama lo predijera. De los aciertos y logros de nuestro Maslama, vamos a citar solamente los que tenemos en esta diapositiva, puesto que ya digo que hay confusión con el alquimista, que se llama como él. Estos están ya certificados que son de él. Por ejemplo, tenemos la determinación de la longitud celeste de la estrella que se llama O Irrégulo, que entonces en las fuentes se cita como Calbalazada. Maslama fue el primer astrónomo andalusí que consiguió su longitud de 135 grados. La adaptación de las tablas astronómicas de los orientales al-Guarizmi y al-Batani al meridiano de Córdoba. Esto era muy interesante porque estas tablas realizadas en Bagdad pues no son directamente traducibles a la zona de Córdoba.
Además, reduce los años persas a años árabes y determina las posiciones medias de los planetas para el primer día de la égira. Los años persas eran de 365 días y su fecha radis para el cómputo era el principio de la era del último monarca sasánida, Yezdeker III, en el año 632. Sin embargo, las tablas de Maslama y sus discípulos utilizan el año lunar musulmán de 354 o 355 días y su fecha radis de referencia es el principio de la égira, es decir, el año 622. Estas tablas, según los últimos estudios, son mucho más sencillas de utilizar y dan resultados mucho más precisos que las tablas de los orientales, que solamente conseguían ciertas aproximaciones a veces. También se le reconoce la realización de un manual de aritmética mercantil para uso popular. Y una cosa muy importante es la traducción del Planisferio de Ptolomeo, esa obra perdida que hoy conocemos solamente gracias a que sirvió para posteriores traducciones al latín y al hebreo, que son las que nos han llegado. Se cree que Maslama conoció al monje bizantino Nicolás, que se encontraba por aquella época en Córdoba, traduciendo la materia médica de Dioscórides, y que aprendió de él griego, lo que hizo posible la traducción de esta obra. Y particularmente, ay, no sé lo que he hecho. Sí, perdón. Y particularmente la introducción de nuevas técnicas para la construcción de astrolabios basadas en los modelos ptolemaicos. Con los comentarios que Maslama hace a la obra de Ptolomeo, se dan 3 procedimientos de trazado originales del propio Maslama, que completan los 2 dados por Ptolomeo para dividir la eclíptica del astrolabio, otros 3 nuevos procedimientos para dividir la proyección del horizonte y otros 3 para proyectar las estrellas fijas usando coordenadas eclípticas, coordenadas ecuatoriales y coordenadas horizontales. También determina la ascensión recta de cada signo zodiacal y la declinación de los astros. No se tiene constancia ni se puede asegurar que Maslama realizase ningún tratado sobre la construcción del astrolabio. Lo que sí se ha conseguido deducir es que las técnicas descritas por Maslama, así como las tablas de coordenadas estelares, han servido para que sus discípulos realizasen tratados sobre el uso del astrolabio y sobre la construcción del mismo. Estos tratados, algunos de ellos muy breves y prácticos, hay otros mucho más voluminosos, por supuesto, gozaron de gran fama y popularidad en el mundo árabe y latino de la época, haciendo que sirvieran de base como astronomía esférica elemental proyectada sobre un plano para la construcción del astrolabio esférico que llevaron a cabo posteriormente los astrónomos de la corte del rey Alfonso X el Sabio. En cuanto al legado científico de Maslama, y a pesar de la controversia que he comentado con Abu Maslama, el alquimista, parece ser que la nómina definitiva de sus obras es la que indicamos en esta diapositiva. En primer lugar, tenemos un libro de aritmética mercantil que, según Ben Khaldun, trataba de ventas, catastros, impuestos, etc., y en el que se utilizan indistintamente procedimientos geométricos, aritméticos y algebraicos. Esta obra se corresponde con lo que es factible que se conociera en la segunda mitad del siglo X en Al-Ándalus, es decir, Euclides, Arquímedes, Nicómaco de Gerasa, Al-Guarizmi y Abu Kamil. En segundo lugar, tenemos un tratado de astrolabio, breve, que durante mucho tiempo se ha confundido con el escrito por Ben al-Safar, en donde se describe la construcción técnica y el uso de este instrumento. Este manuscrito se encuentra en la Biblioteca Nacional de París y ha sido ya catalogado, traducido y editado. En tercer lugar, tenemos la adaptación de las tablas pequeñas astronómicas de Al-Guarizmi al meridiano de Córdoba y a la égira. Estas tablas fueron corregidas por el Cadí Said de Toledo en un libro que éste escribió de astronomía y donde fue mencionando los errores que había cometido Maslama en la nueva edición de estas tablas. También tenemos la adaptación de las tablas astronómicas de Al-Batani, igualmente al tiempo y al espacio cordobés. También han sido editadas y su influencia y su uso posterior ha sido ya demostrado. En quinto lugar tenemos al-Shaq al-Kata, es decir, unas notas al famoso teorema de Menelao, en donde aborda soluciones para el problema de paso entre coordenadas celestes
ecuatoriales y horizontales, utilizando para ello la trigonometría esférica y manejando exclusivamente una tabla de senos, resolviendo solo triángulos esféricos rectángulos. En sexto lugar tenemos el Tashit Basit al-Qura, es decir, la traducción del planisferio de Ptolomeo al árabe. Se han perdido los dos manuscritos. La labor de Maslama se ha conservado gracias a una versión al latín que se hizo en 1143 por Germán el Dálmata y que se editó tanto en Bale en 1536 como en Venecia en 1558. Y otra versión que se hizo en hebreo, cuyo manuscrito sí se conserva en París y contiene los comentarios consignados por Maslama. En el siglo XV, el gran Al-Satir, en el prólogo de su obra, cita a Maslama como uno de los pocos autores que se habían atrevido a criticar a Ptolomeo. Y por último tenemos una obra de astronomía que se utilizó por Al-Mayri de acuerdo con las indicaciones de Sergi. Lo que sí que podemos decir y afirmar es que Maslama creó escuela. Es decir, que alrededor de Maslama hay una verdadera escuela científica, acudiendo a oírle a Córdoba estudiosos de todo Al-Ándalus, consiguiendo que esta dispersión geográfica de sus alumnos pues, consiguiera que sus conocimientos llegaran a todos los centros de enseñanza andalusíes, facilitándose así de este modo el desarrollo del saber matemático. La información que proporciona en su Tabacat el Qadi Said de Toledo, autor de esta verdadera historia universal de la ciencia, sobre los discípulos de Maslama y los discípulos a su vez de estos, permite establecer una verdadera escuela de astrónomos y matemáticos andalusíes que además de la astronomía también cultivan la aritmética y la geometría. Tal y como afirman los profesores Bernet y Catala, podemos decir que Maslama es el personaje más importante del mundo científico cordobés durante el califato y además padre de la posterior expansión y florecimiento de las matemáticas en Al-Ándalus. De entre todos los personajes famosos que fueron discípulos suyos, yo creo que ya me... Sí. Bueno, pues solamente voy a citar a los más relevantes, como son Ben al-Hayat, que consiguió grandes conocimientos en matemáticas y astronomía, sobre todo en aritmética y geometría, pero también fue médico, también estudió medicina, pero es conocido sobre todo como astrólogo y astrónomo. Ben al-Sam, que nace en Granada y muere también en Granada, pero parece que huyó allí después de la fitna. Por lo tanto, como discípulo, fue un verdadero genio matemático y tenía grandes conocimientos de aritmética, geometría y astronomía. Ben al-Safar, al-Qurtubi, que nace en Córdoba, de esa noble familia que heredaba de generación en generación la ciencia, los honores, la elevación social, llegó a ser un gran erudito en literatura y un sabio en la ciencia del cálculo. Se quedó ciego y paralítico, y aunque eso no le impedía que sus discípulos fueran conquistados por sus conocimientos sobre la ciencia. Tenemos al Zarawi, a Ben al-Jandum, al Tulaituli, el Ben al-Vagonés, y bueno, pues no me voy a entretener más, solamente deciros que se puede seguir muy bien la historia de los discípulos de los discípulos de los discípulos de Maslama. Y que, bueno, pues la obra de Maslama y sobre todo sobre los astrolabios es muy importante porque inaugura toda esa tradición de astrolabios. En la primera mitad del siglo XI en toda Europa se trabaja con los manuscritos sobre usos de astrolabio y de sus cuadrantes, que son escritos y construidos sobre todo por los monjes de la Marca Hispánica y en particular por los del monasterio de Santa María de Ripoll. Estos nuevos instrumentos astronómicos, que tienen su origen en el siglo XI en España, son los representantes de esa abstracción progresiva para los futuros ordenadores analógicos. Y nada más, muchas gracias y hasta la próxima.
Bueno, pues muy bien, muchas gracias, profesora Escribano Ródenas. Y con esta intervención terminamos la primera sesión, la primera mesa de esta mañana sobre el Madrid-Andalusí, en la que nos deleitó la profesora Masoli Gantar, el profesor Manzano Moreno, la profesora Felipe Rodríguez y García Abad Alonso. El profesor Malalana y la profesora Escribano nos han deleitado sobre el Madrid-Andalusí. Después de la pausa, que hay un café ahora, creo que nos invitan al café, la segunda... hay preguntas. Ay, perdona. Bueno, pues como he comentado al principio, la organización después de cada mesa va a haber un turno de preguntas. Entre los asistentes presenciales, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguien que quiera comentar algo? Vale, bueno, pues pregunto yo. Se me han ocurrido bastantes cosas al hilo de las intervenciones, pero... Esperar un segundito, que está habiendo problemas. ¿Todo bien? Perfecto, continuamos. ¿Se puede? Vale, pero voy a plantear dos cuestiones, una sobre la ponencia de Christine Masoli y otra a Elena de Felipe. De Christine Masoli, bueno, simplemente un comentario porque ella ha hecho una historia de la construcción de la memoria anteislámica de Madrid, o sea, de esa pretensión de buscarle a Madrid unos orígenes anteriores a la fundación islámica, pero si está conectada, si quiere, en cualquier caso, quizá podría comentar algo sobre la memoria posislámica, ¿no? Porque en los últimos años lo que ha surgido es también una teoría o un intento de buscarle a Madrid unos orígenes posislámicos, como pues minimizando la fundación islámica, o sea, diciendo que era simplemente un campamento, una torre, una atalaya, y que la ciudad propiamente surgió en época cristiana, que yo creo que en realidad tiene la misma intención que el hecho de buscar una memoria antiislámica, ¿no? Es pasar por encima o pasar de puntillas por los orígenes islámicos. Sobre la cuestión de los bereberes en la Marca Media, me he acordado ahora, pero no recuerdo el nombre, hay un historiador marroquí que hizo una edición de la Rihla de Mohamed Al-Ghassani, un embajador marroquí ante Carlos III, y yo recuerdo que en el prólogo, no recuerdo el nombre de esta persona, ¿no? Él planteaba que el nombre de Madrid es de origen amazigh, ¿no? De origen bereber, creo que lo relacionaba con una tribu que eran los Banu Majir. No sé si tienes alguna idea sobre esto, o si hay alguna propuesta de etimología bereber para esta u otra, para el origen, para el nombre de Madrid. Ya está. Bueno, la señora Christine nos ha tenido que dejar porque tenía unos quehaceres, entonces no está conectada, así que pasamos a la siguiente pregunta. Sobre la presencia bereber en Madrid, que hubo una propuesta de que a lo mejor el nombre de Madrid podría remitirse a una supuesta tribu bereber que serían los Banu Majir, pero en cualquier caso que si hay alguna idea, alguna propuesta sobre una posible etimología bereber del nombre de Madrid. No descarto que pueda existir una tribu que tenga ese nombre, porque no las conozco a todas, no tengo ningún dato, y realmente también me parece un atrevimiento por mi parte, que no soy lingüista ni amasigóloga, hacer una propuesta de etimología, que estoy segura que algún amasigólogo podría hacer, pero muchas gracias por pensar que yo podría hacerlo. Gracias.